Quiero empezar con una ilustración de la vida real. No sé si ustedes han escuchado alguna vez acerca de Samuel Morse. Él fue un pintor, fue un inventor reconocido. Él se graduó de Yale en el año 1810 y luego estudió pintura en Inglaterra. Y más tarde empezó a pintar retratos y se hizo muy exitoso haciendo esto. Pero en el año 1827, o sea, hace mucho tiempo atrás, él quedó fascinado con la electricidad y a partir de ahí dedicó más de una década perfeccionando su propia versión de un telégrafo eléctrico, y él fue el que recibió la primera patente en esta clase o tipo de dispositivo. En el año 1844, Samuel Morse demostró al Congreso de los Estados Unidos el uso práctico de este aparato. Él, a través de un solo cable, transmitió un mensaje desde Washington hasta Baltimore. Esto dejó a la gente en los Estados Unidos completamente sorprendida. Así que este telégrafo al poco tiempo se convirtió en un medio popular de comunicación para uso militar. Los mensajes eran transmitidos por medio de una serie de señales cortas y largas, a las cuales vamos a llamar puntos y rayas, que representaban las leyes o las letras del alfabeto. Esos puntos y rayas, en cierta forma, encriptaban los mensajes para que las comunicaciones no pudiesen ser interceptadas por los enemigos. Con el tiempo, este código ya se volvió universal y es conocido como la clave Morse. No sé si ustedes han escuchado acerca de la clave Morse, ¿ok? Y fue para el año 1851 que ya había más de 50 compañías de telégrafos en todos los Estados Unidos. Y para esa época, ese invento realmente fue un gran avance tecnológico. Y nosotros, en esta sociedad tan avanzada, la tecnología cambia tan rápido, miramos al siglo XIX y, wow, la invención del telégrafo ¿qué es eso? Es algo rudimentario realmente. Nosotros podríamos pensar que eso es de la edad de piedra, pero para ello fue un tremendo avance en la tecnología, porque antes del telégrafo los mensajes solamente se podían enviar por mensajeros humanos y llegaban tan rápido como corría el caballo. Entonces, ¿sabían ustedes que este tipo de comunicación a través de este telégrafo no nos es ajena a ninguno de nosotros? ¿Sabían ustedes que nuestro cerebro continuamente se está comunicando con el resto de nuestro cuerpo a través de una serie de impulsos eléctricos codificados que parten de nuestra masa cerebral y se reparten en el resto del cuerpo, dando órdenes, dando dirección, diciendo qué movimiento hay que realizar, qué acción hay que tomar? Y eso es invisible. Esto es algo secreto, es un código secreto, es una comunicación secreta. Nadie más puede ver ni oír lo que está pasando dentro de esta comunicación interior. Y estos mensajes son instantáneos, dictan nuestras acciones, son mensajes secretos, nadie más puede interceptarlos. Y de la misma forma, un aspecto de lo que llamamos la vida en el espíritu es una comunicación sobrenatural que toma lugar y que emana no del cerebro ni que se extiende al resto del cuerpo, sino que viene directamente del Espíritu Santo y llega a nuestro espíritu. Y estos son mensajes secretos que nadie más puede ver ni nadie más puede oír porque ocurren en el espíritu, ahí en lo interior. Y hoy día vamos a hablar acerca de esta comunicación. Vamos a regresar a nuestro pasaje central de esta serie, que es Gálatas 5, del 16 al 25. Digo, pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Estas son: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Como ya hemos dicho desde la primera parte de esta serie, y tenemos acá 4 partes en las cuales se divide esta serie. Estamos en la tercera semana. Y la primera parte es vivos por el Espíritu, basados en el versículo 25. Luego, andando en el Espíritu.
basados en los versículos 16 y 25, luego guiados por el Espíritu, basados en el versículo 18, y la última parte es produciendo el fruto espiritual, basados en los versículos 22 y 23. Hoy día nos toca la tercera parte, vamos a hablar acerca de guiados por el Espíritu. Y el pasaje que se enfoca más en este aspecto de la vida del Espíritu es justamente Gálatas 5, los versículos 16 al 18. Digo, pues anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Estos ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, vamos a entender una cosa. En el pasaje completo, nosotros hemos visto en el versículo 25, el versículo final, que si vivimos por el Espíritu, entonces debemos andar por el Espíritu. Entonces, lo que sigue naturalmente a estar vivos en el Espíritu es andar en el Espíritu. Lo cual podemos ver en este momento en el versículo 16. Anden en el Espíritu. Pero lo que sigue naturalmente al andar en el Espíritu, lo vemos en el versículo 18, es ser guiados por el Espíritu. Esta es una secuencia natural. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede andar en el Espíritu, está en la carne, está en muerte, está en oscuridad. Cuando la persona nace de nuevo y su lámpara es encendida y tiene ya la luz de la vida, ya tiene la capacidad para andar en el Espíritu. También puede meterse en la carne. Pero si arranca y comienza a andar en el Espíritu, se posiciona para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, en el pasaje anterior ya hemos visto que lo que sigue al estar vivos en el Espíritu es andar en el Espíritu y a continuación viene el ser guiados por el Espíritu. Ese mismo paralelo lo podemos reconocer en Romanos 8 del 12 al 14. Vamos a hacer una simple comparación de escrituras. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne o si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de una comunicación sobrenatural disponible que es mucho más sofisticada que puntos y rayas, trasciende el código Morse que fue inventado por el intelecto humano. Estamos hablando de algo que es mucho más allá de tu sistema nervioso. Estamos hablando acá de algo que es glorioso por el Espíritu Santo de Dios. Y eso está disponible para todos aquellos que han recibido a Cristo, que han nacido de nuevo, que ya tienen la luz de la vida y que han tomado la decisión de empezar a caminar o andar en el Espíritu. Y no es casualidad que justo después de hablar del andar en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne, acá en ese pasaje en Romanos 8:13, se nos hable en el versículo 14 de la guía del Espíritu Santo. Es interesante que el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el griego hay diferentes términos para la palabra hijos. En este caso en particular, la palabra hijos viene del griego huios. Y no se refiere a cualquier hijo, no se refiere a niñitos. Aquí este término implica madurez espiritual. Se está refiriendo a hijos maduros. Un creyente maduro que ha sido enseñado por el Espíritu Santo al punto en que puede andar ahora en su nueva naturaleza en lugar de dejarse dominar por los deseos carnales, tal como leemos en este pasaje. Noten ustedes que la condición previa a nuestro posicionamiento para poder ser guiados por el Espíritu Santo implica el andar en el Espíritu que al mismo tiempo no satisface los deseos de la carne. Y hemos visto que existe un conflicto. La lucha es entre tu espíritu recreado, renacido o regenerado versus tu carne. La carne es la naturaleza del pecado en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros asumimos la responsabilidad de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, nos posicionamos para luego, naturalmente, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, las personas que aman la carne más que a Dios no son huidos. No son personas que se posicionan ni califican para ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, aunque Dios quiere. Porque nosotros estamos limitando a Dios cuando nosotros caminamos en la carne. Entonces Pablo describe acá un estado de madurez espiritual en el cual el modelo y la forma carnal de pensar no te dominan más porque caminas ahora en tu nueva naturaleza en lugar de la carne. Y todos aquellos que han renacido del Espíritu y son nutridos, guiados, o mejor dicho, nutridos y enseñados por el Espíritu Santo de Dios,
Esos son los hijos maduros de Dios, los que han aprendido a sujetar la carne, mantener la raya, como hemos dicho la semana pasada, a dejar que la bella domine a la bestia. ¿Ok? Entonces, y eso lo hacemos a través de la ayuda del Espíritu. Ya hemos visto que esto es por el Espíritu. No con espada ni con ejército, sino por el Espíritu. Y eso es muy importante. Por favor, repiten conmigo, es por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a salir de nuestro cuadrado, de nuestra forma carnal de pensar, y eso nos esclaviza. Ahora, esto es importante. El ocuparse de los asuntos y realidades espirituales produce el andar según el Espíritu, y eso nos posiciona para que seamos guiados por el Espíritu. Porque los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si estoy enfocado en las cosas de la carne, olvídense que el Espíritu Santo me va a guiar. Una mente carnal no permitirá que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pon tu mente en las cosas del Espíritu para que seas guiado por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando acá de ser guiados por el Espíritu Santo, estamos hablando de una comunicación mucho más sofisticada que la que inventó Samuel Morse. Es una comunicación en la cual nosotros podemos recibir direcciones, podemos seguir direcciones que provienen directamente del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Eso es maravilloso. Dios se ha mudado a nuestros corazones. Somos templo del Espíritu de Dios. El que es un Señor, un Espíritu es con Él. Entonces tenemos adentro un centro de inteligencia que conoce todas las cosas del universo. Conoce todas las maquinaciones y estrategias del diablo. Conoce perfectamente la voluntad de Dios e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y si nos cedemos, nos rendimos a Él, entonces la verdad es que nos va a guiar más allá de lo soñado, como estábamos cantando esta mañana. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando acá de dirección. Y el Espíritu Santo quiere darte dirección a ti con respecto a asuntos que te conciernen a ti, a cosas que tienen que ver con tu vida personal y cosas que tienen que ver con el plan de Dios mientras estás viviendo acá en la tierra. Y Dios quiere que tú y yo hagamos una serie de cosas. Y gracias a Dios que en Cristo tenemos, en Dios tenemos guía sobrenatural disponible. Ahora, que la guía está disponible no significa que estemos participando de ella. Es como lo que le pasó a ese viejo marinero que siempre se perdía en el mar. Sus amigos continuamente tenían que ir a rescatarlo. Así que ya cansados le dijeron, toma, acá tienes una brújula. Y le instaron a utilizarla. Así que ese viejo marinero siguió el consejo de sus amigos y cuando se fue a la mar para su faena de pesca y quiso buscar dirección, agarró la brújula, ¿no? Pero él tenía un concepto, él pensaba que el norte quedaba para allá. Pero la brújula le apuntaba a otro lado, la brújula apuntaba al sureste. Entonces él trató de una y otra vez forzar a la brújula que se alinease con lo que él pensaba. Y al final se exasperó, tiró la brújula y sus amigos tuvieron que ir a rescatarlo una vez más. Entonces disgustados, incómodos, le dijeron, oye, ¿por qué no usaste la brújula que te dimos? Y él dice, por supuesto que lo intenté, yo quería ir al norte, pero no pude conseguir que la aguja de la brújula apuntase en esa dirección, siempre apuntaba al sureste. Entonces, él estaba tan convencido de que lo que estaba haciendo era correcto, que simplemente trató de forzar a la brújula para que se alinease con su error. Él sencillamente falló en beneficiarse en la guía que estaba disponible a través de la brújula. Ahora, cuando el creyente camina en la carne, le da la espalda a la brújula interna del Espíritu. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo no significa obtener direcciones de algo exterior, significa obtener dirección de adentro, por una brújula interior, una brújula espiritual, por un GPS espiritual que Dios instaló dentro de nuestro espíritu una vez que nacimos de nuevo. Y eso nos ayuda a nosotros a navegar en medio de las aguas turbulentas de un mundo confuso, ruidoso, desordenado, bullicioso, que aún permanece en muerte y permanece en oscuridad. Y tenemos que pensar que nosotros, en nuestra jornada espiritual en la tierra, o sea, tenemos enemigos. Hay enemigos del creyente, tú tienes que identificar cuáles son tus enemigos. Hay tres, que son la carne, ¿okay? La influencia del mundo y, por supuesto, el diablo.
O dicho de otra manera, estamos hablando acá de un sistema social mundial en oscuridad, que es el mundo. Luego la naturaleza pecaminosa que está en tu cuerpo. Y luego el padre de mentiras, que te quiere mandar al desvío. Si hay algo que el diablo sabe hacer, es mentir. Porque él es el padre de la mentira. Él es el primer mentiroso y el más grande de todos los mentirosos. Entonces, frente a la oscuridad que el mundo nos da, frente a la bulla, a la confusión, hay muchas voces en este mundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos una lámpara. ¿Cuántos saben que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz? Si tú te encuentras en un cuarto oscuro, lo peor que puedes hacer es maldecir las tinieblas. Tampoco puedes agarrar una escoba y barrer la oscuridad. Solamente enciende el switch. Y una vez que tú enciendes el interruptor, la luz entra y ¡pum!, las tinieblas desaparecen. Y así como la verdad echa por tierra el error y la luz vence la oscuridad, de la misma forma no seas vencido, lo malo vence con el bien el mal. Entonces necesitamos una lámpara. Necesitamos un punto fijo referencial, necesitamos un GPS o una brújula, algo a lo cual asirnos, algo de lo cual nosotros poder remitirnos para no perdernos, no irnos al desvío, sino arribar a puerto seguro dentro del plan y voluntad de Dios. Entonces, nosotros, gracias a Dios, que tenemos la luz de la vida, tenemos también una lámpara. Por favor, repita conmigo, una lámpara. Ahora, ¿cuál es esa lámpara que arroja luz sobre nuestro camino para que no nos desviemos? La palabra de Dios nos lo dice en el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Y aquí se conjugan los pasos versus el camino. Aquí se habla de una lámpara, se habla de luz, se habla de guía. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es espíritu? Los discípulos le dijeron al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Es algo espiritual. La palabra que es espíritu te conecta con el ámbito o dimensión sobrenatural en la cual este ojo de la carne no ve y el ojo natural no oye. Entonces tenemos un faro en la oscuridad, tenemos una luz que alumbra, arroja luz sobre nuestro camino para que no tropecemos ni nos desviemos, ni tampoco seamos engañados por el padre de las mentiras. Y esa luz, esa lámpara es la palabra de Dios. Y ella tiene luz para guiarnos, para llevarnos en la dirección correcta, nos orienta para que podamos llegar a un destino seguro. La palabra de Dios contiene el consejo de Dios que necesitamos para cada área de nuestra vida. Es tremendo porque cuando hablamos acerca de ser guiados por el Espíritu Santo no opera independientemente de la palabra que Él inspiró. Porque Él es llamado en la Biblia el Espíritu de verdad. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo, Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad? La palabra de Dios es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo inspiró la Escritura, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, vemos acá una tremenda combinación. Por favor, repitan conmigo, la palabra y el Espíritu. Me gustan las palabras de George Mueller, y George Mueller dijo, yo buscaré la voluntad del Espíritu de Dios a través de o en conexión con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra deben combinarse. Si miro solamente al Espíritu sin la palabra, me abro a mí mismo a ser grandemente engañado. Puede ser algo subjetivo, te puedes confundir. Puedes caer en un truco emocional. Si el Espíritu Santo nos guía, Él lo hará de acuerdo con las Escrituras y nunca de una manera contraria. Es decir, la palabra y el Espíritu siempre concuerdan, porque Él inspiró la palabra de Dios. Entonces, nuestra fuente de dirección sobrenatural, nuestra fuente de dirección y guía no es natural, es sobrenatural. Esto significa que no viene a través de la carne, la mente, el intelecto o los sentidos. Esto significa que viene solamente a través del Espíritu. Con mi cuerpo yo contacto el mundo natural, el mundo de los sentidos, el mundo sensorial, físico, tangible, el mundo visible, el mundo temporal. Con mi mente yo contacto el ámbito de los pensamientos, el ámbito intelectual, pero con mi espíritu yo tengo acceso a la dimensión más alta, que es la dimensión del espíritu. Entonces, ya que es una guía sobrenatural, es por dos cosas sobrenaturales, por la palabra y por el Espíritu Santo. Y estos van juntos, operan juntos. Esto significa que tú y yo no debemos recurrir a fuentes no confiables, de guía o de información. Y lo peor que ustedes pueden hacer para obtener guía o consejo con respecto a su vida, a su destino eterno, es acudir a este mundo,
Este mundo está lleno de un pensamiento tan liberal que no considera las Escrituras, le ha dado la espalda a Dios, es humanista, es egoísta, centrado en sí mismo y tienen su propia agenda. ¿Y cuál es su propia agenda? Andar según sus malvados deseos. Ellos no tienen ningún problema en satisfacer los deseos de la carne, ese es su estilo de vida. A la fornicación no le llaman pecado, le llaman diversión, es algo que es culturalmente aceptable en muchas sociedades, ¿no? Pero este mundo, la sociedad de este mundo está influenciada bajo el padre de mentira. Satanás no solamente es el más mentiroso de todos, sino es el más malo y el más inmoral y sucio de todos los seres. Entonces, el mundo no es una fuente confiable porque está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Ahora, entendamos un principio para que no seamos engañados. ¿Cómo es que opera Satanás? Satanás opera a través de los sentidos, a través de la carne. Inclusive él te inyecta pensamientos en tu mente. Entonces nuestra brújula o GPS no se encuentra instalada en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, está afectado por la caída. Hay rebelión en nuestra carne. La carne es la naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo. Entonces te puede llevar al desvío, porque la carne tiene malos deseos. Y la carne pide que satisfaga sus malos deseos. Entonces Dios nos quiere dirigir o guiar en modo seguro, en modo protegido, de tal manera que la información que tú recibas del Espíritu Santo sea top secret. Y que ningún demonio, ningún ser espiritual del otro lado puede interceptar las comunicaciones que el Espíritu Santo de Dios efectúa con los hijos de Dios. Entonces Dios nos guía en modo seguro. ¿Dónde? En lo íntimo, en lo interno, en nuestro hombre interior o espíritu, de modo que estemos protegidos de Satanás. La palabra de Dios establece esto en el Salmo 51, versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Otra traducción dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces el Espíritu Santo inspiró el libro de Proverbios. Es un libro que está saturado de sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces la guía sobrenatural de Dios funciona así. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, que es nuestra luz, o lo ampara, y te la revela a tu espíritu. O sea, tenemos que entender esto y tenemos que estar atentos. Después de que has nacido de nuevo, tienes que estar atento a la intuición de tu espíritu. El Espíritu Santo nos guía a través de impresiones divinas sobre nuestro espíritu. Dios pone el querer como la capacidad de hacer. Dios o te habla, o Dios te da un testimonio, y de repente tú sabes cosas en tu espíritu, bypaseando tu capacidad intelectual. O sea, son cosas que no provinieron de tu cabeza. Cuando ya hemos hablado acerca de los impulsos eléctricos codificados que el cerebro envía al cuerpo para el movimiento corporal, ese es otro reino, es otra naturaleza, es otro asunto. Estamos hablando acá acerca de pensamientos que vienen de la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Jesucristo, por el Espíritu Santo que Él envió e hizo morar en nosotros. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo nos suelta cosas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando acá de chispazos, de fotones de luz, impresiones divinas del Espíritu de Dios sobre tu espíritu, en los cuales Él se asegura de que tú captes lo que Él está tratando de decirte. Dios es un Dios de persuasión. La Biblia dice que persistas tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién o de quiénes has aprendido. O sea, nosotros tenemos que ser persuadidos primero antes de movernos. Y esa persuasión viene de que nos llama. El Espíritu Santo quiere que tú estés plenamente convencido, completamente persuadido de los pasos que debes tomar. Él no quiere que actúes a menos que estés plenamente convencido, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, estoy hablando acá de una seguridad interior. Estoy hablando acá acerca de una seguridad dentro. O sea, Dios no espera que tú actúes a menos que estés primeramente convencido. Miren ustedes en el Antiguo Testamento, Gedeón quería estar seguro que era Dios el que estaba dirigiendo sus pasos. Así que colocó una señal, un vellón, ¿no? Entonces dijo, Señor, y le puso una prueba, y nosotros no necesitamos hacer eso, pero estoy enseñando el principio de que él quería estar convencido, que él quería estar persuadido. Digo, Señor,
mañana en la mañana, cuando el rocío caiga y todo esté mojado, que el vellón esté seco. Y ¡pum! Ocurrió así. Dijo, Señor, no te molestes conmigo, pero yo quiero estar seguro. Y Dios quiere que estemos seguros. ¿Okay? Él no tenía el Espíritu Santo dentro. No tenía otra forma. ¿Okay? Dijo, ya, Señor, vamos a hacerlo al revés. ¿Ya? Para que no sea casualidad, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando caiga el rocío, que todo esté seco, pero mi vellón esté mojado. Es más difícil, ¿no? Y el vellón amaneció mojado. Entonces, él supo que era Dios el que estaba detrás de todo eso y Dios le dio una tremenda victoria. Entonces, Dios quiere que tú estés seguro. Y por eso, Él sabe cómo hacerte entender. Él habla a tu corazón, Él da testimonio de la verdad en tu espíritu. Y por eso, este versículo dice en lo secreto, dice en lo íntimo. Está hablando de nuestro corazón, está hablando de nuestro espíritu. Está hablando de una brújula interior, un GPS espiritual alojado o instalado dentro de nosotros. Ahora recuerden, Dios es luz, su palabra es luz y el Espíritu Santo en nosotros pasa esa luz a nuestro espíritu. Y hemos dicho que el espíritu humano es una lámpara. Proverbios 20, el versículo 27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, alumbrando lo más profundo de su corazón. Entonces, si Dios quiere darte dirección, ¿cuántos saben que la palabra luz no solamente significa vida en la Biblia, pero la palabra luz también tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Alumbrando los ojos de su entendimiento. Entonces, la luz también tiene que ver con conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo de Dios se revela a nosotros. Proverbios 1:23 dice, vuélvanse a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré saber mis palabras. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos da conocimiento, nos da luz, conocimiento revelado. Y Él nos da esa luz de conocimiento, o nos da esa dirección. Y como Dios es luz, la dirección también tiene que ser luz. Por eso dije chispazos de luz, o fotones de luz, o impresiones divinas en nuestro espíritu. De tal manera de que podamos ser iluminados por dentro con respecto a un asunto en particular en la vida. Ya que esto está hecho de modo seguro, esto significa que toda comunicación entre Dios y el cristiano va a ser estrictamente a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está unido con el Espíritu Santo. O sea, eso significa que Dios te va a hablar. Y te va a hablar a través de tu espíritu. El Espíritu de Dios en nosotros nos da dirección a través de nuestro espíritu o corazón. Es decir, Dios alumbra o da luz a nuestro espíritu para que seamos conducidos. Y la labor del Espíritu de verdad es suministrarnos verdad en lo íntimo, en lo oculto, sabiduría en lo interior, para que nosotros podamos caminar y tomar pasos seguros. Entonces, Él obra desde adentro, nos llama a nosotros la atención. Cuando hay un mundo tan bullicioso, de repente Dios te habla acá con una pequeña voz en tu espíritu, entonces tú tienes que inclinar tu oído. O sea, la Biblia nos habla de la bienaventuranza, de que, oye, bienaventurados aquellos que tienen oídos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es tan importante que hay cosas que tienen que ver contigo. O sea, tú y yo necesitamos guía o dirección. Hay cosas que tienen que ver contigo, con tu futuro, con el plan de Dios, cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo, qué es lo que Dios quiere que hagas acá en la tierra, tus dones, tus talentos, tu lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios va a hablarte a ti con respecto a eso, porque Él te creó para algo específico, y va a hablarte a tu corazón, y va a tratar contigo en tu interior. Puede usar a otros para confirmarte, pero primero te lo va a decir a ti. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, dice Job 32:8, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El Espíritu Santo te va a soplar cosas. Esa es una escritura bíblica. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. No estás tú en el colegio y de repente hay un compañero que no estudió y te dice, sóplame, sóplame. No te está diciendo, te está diciendo, pásame la respuesta, dime la respuesta, háblame, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Entonces, el Espíritu Santo te sopla secretos. Entonces, Él va a tratar contigo en lo secreto, en lo íntimo, en tu interior, y se va a asegurar que tú captes lo que Él está tratando de decirte para señalarte el curso o rumbo que tú debes seguir. Entonces, cuando hablamos de dirección recibida por el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de cuestiones que atañen a tu persona, cosas que tienen que ver con tu futuro, con la perfecta voluntad y plan de Dios para contigo. Por ejemplo, una pregunta que surge en los jóvenes, ¿no? ¿Con quién me casaré? ¿No?
Entonces, si tú te apoyas en tu propia prudencia o lo haces por vista, te puedes equivocar. Puedes casarte con la persona incorrecta. Si tú no tienes el testimonio en tu espíritu de que esa es la persona correcta, te estás metiendo en un lugar problemático. Tienes que seguir la paz. La Biblia nos enseña a seguir la paz. Entonces, ¿a dónde vas a recurrir? O sea, ¿existe algún libro, algún teléfono al cual llamar? ¿A quién recurrir para que sepamos cuál es la persona correcta con la cual debemos casarnos? O sea, la respuesta la vas a encontrar adentro. Dice la palabra en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Las cosas del hombre, las cosas que tienen que ver con tu vida, con tu existencia, tu futuro, tu trabajo. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a compartir el resto de tu vida? Mira en tu espíritu, está atento a la intuición de tu espíritu. Tu espíritu va a jalar esa información del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está interesado en que tú aciertes en la vida. Y si tú pasas suficiente tiempo orando en lenguas, orando en el Espíritu y esperando en Dios, y a mí me ha pasado un montón de veces que estoy orando en el Espíritu y de repente comienzan a formarse cosas dentro mío. Comienza a cocinarse algo. Es como tú enciendes la cocina y algo comienza a cocinarse, ¿no? Y mientras el fuego está ahí, de repente ya está listo. Entonces, hasta que algo se forma dentro tuyo y tú sabes, y lo sabes. Y no lo sabes de una manera intelectual, porque son cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea, es algo que Dios forma dentro de ti cuando estás orando. Tienes comunión con Dios y con su palabra. Entonces, estas cosas que tienen que ver contigo, el Espíritu las capta, las recibe del Espíritu Santo y luego suben a tu mente. Ahora, una forma práctica de hablar de la guía del Espíritu de Dios, ¿hacia dónde o hacia qué nos guía el Espíritu de Dios? Porque tenemos que saber, tenemos que tener pautas para que no seamos engañados, ¿no? En primer lugar, el Espíritu Santo siempre va a señalar a Jesús. Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo nunca se va a levantar a sí mismo por encima del Padre o del Hijo. El Espíritu Santo es un caballero, Él nunca busca la gloria. Él busca la gloria de Dios, sí, pero siempre te va a conectar con Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida? Entonces siempre el Espíritu Santo va a señalar a Jesús, va a apuntar a Jesús. Lo segundo que el Espíritu Santo hace es llevarte o guiarte hacia toda la verdad. No solamente hacia una porción de la verdad, sino hacia toda la verdad. Estoy hablando acá de toda la Escritura, todo el consejo de Dios, toda la verdad, toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia la Biblia. Hay gente que dice cosas, el Espíritu me dijo, o Dios me dijo, y no tiene nada que ver con la Biblia. Ese no es el Espíritu Santo. Es una falsificación. No, hay gente que no sé qué les pasa, ¿no? O sea, le falta inteligencia espiritual, no la ven, ¿no? El Señor me dijo que me divorcie de mi esposa y me case con esa hermana. ¿No? Entonces, suena nasal, ¿ok? Pero en realidad esa persona está recontra desubicada. Entonces, ¿qué cosa necesita? Irse a la farmacia y conseguir un poquito de ubicaína espiritual. Pero eso tampoco lo venden en la farmacia. O sea, hay que venir a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. La tercera dirección hacia la cual el Espíritu nos dirige es hacia la libertad, porque ustedes saben, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cómo se llama esta iglesia? Verdad y libertad. Después de la verdad, ¿qué cosa viene? La libertad. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad y la palabra es la verdad. Entonces, primero está la verdad y luego viene la libertad. Porque la palabra de Dios te hace libre de las tradiciones y errores y mentiras del diablo, toda fortaleza mental que el diablo construyó en tu mente para controlarte, para dominarte. La palabra de Dios lo derriba todo. Por favor, repiten conmigo, libertad. También el Espíritu Santo nos dirige hacia la gracia, porque ya hemos visto, ¿se acuerdan Gálatas 5, versículo 18? Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, no es legalismo. La vida en el Espíritu, el andar en el Espíritu y la guía del Espíritu no es, por un lado, volverse una persona legalista, ni por otro lado, es una persona carnalona. Dentro de las iglesias cristianas, dentro del espectro del cristianismo, hay dos tipos de creyentes. Podemos decir tres, pero hay dos extremos. ¿Okay? Están por un lado los cristianos legalistas, que ponen mucho énfasis en la forma de vestirse. Si tú no vas con manga larga a la iglesia, estás en pecado. Y si tú te pintas, hermana, ya sonaste, te vas al infierno.
¿En serio? ¿No? Y te hablan de lo largo de la falda, te hablan de tu peinado, si te pones aretes o no. Ok. Pobrecitas las hermanas que ya pasaron el noveno, el 11º debut, el 13º debut, o si tienes taco número 9, 12, 13, no sé, o 15, ya te vas al infierno. O sea, hay gente que piensa así. Y son legalistas. Y una persona puede ser religiosa y carnal a la vez, y legalista. Por otro lado están los cristianos light, que son bien relajados. O sea, el sábado están en la discoteca y el domingo están en la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Están bailando por aquí y por otro lado están alabando a Dios en la iglesia. Entonces, la vida en el Espíritu no es legalismo, ni tampoco es vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Porque ya hemos visto, ¿no? Anden en el Espíritu y no satisfarán los malos deseos de la carne. Y si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu Santo nos guía siempre a la gracia. Ahí está, ¿no? Gálatas 5:18, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y Juan 1:17, es interesante, Jesús dijo, o mejor dicho, Juan escribió acerca de Jesús en Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Y el Espíritu Santo, ¿a dónde más nos guía? En un quinto lugar, el Espíritu Santo nos guía, como ya estamos viendo, a hacer morir las obras de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu, así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya les di la lista. Primero vamos a leer Romanos 8:12-13. Así que hermanos, deudores somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, es una forma segura de morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Hacen morir qué? Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Está la obra de la carne y está el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son evidentes. Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La primera área en la cual vas a ser guiado o dirigido por el Espíritu Santo es a mortificar o hacer morir las obras de la carne. ¿A qué más nos guía el Espíritu? Hacia las cosas espirituales, obviamente. Él nos enseña las cosas espirituales, nos revela las cosas del Espíritu, nos enseña las palabras de Dios y la realidad del ámbito espiritual. ¿Y hacia qué más el Espíritu Santo nos guía? En séptimo lugar, a hacer las obras que Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos guía dentro del plan y voluntad de Dios. El Espíritu Santo es maravilloso porque señala a Jesús. Jesús es el camino, hay un camino. Ahora, estábamos viendo de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hemos dicho que la palabra hijos ahí no se refiere a todos, sino a aquellos que han tomado una decisión de conectarse con el Espíritu, hacer morir las obras de la carne y ser guiados por Él. Eso es en madurez. Pero ¿a quiénes guía? ¿A quiénes enseña el Espíritu Santo? Deuteronomio 33:3 es un versículo muy revelador. Dice, aún amó a su pueblo. O sea, no hay duda de eso, Dios nos ama. Somos su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, o a tus pies, como dice esta traducción, recibiendo dirección de ti. Otra traducción dice recibiendo palabra de ti. Claro, Dios ama a su pueblo. La pregunta es, ¿su pueblo lo ama tanto a Él como para darle la espalda a las obras de la carne? Y llegar al punto en que ellos toman la decisión de vivir, repiten conmigo, consagrados. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Su mano habla de protección. Su mano habla de provisión. Su mano habla de dirección. Por eso dije, huíos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos huíos de Dios, hijos maduros que han tomado las decisiones correctas para posicionarse para ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, aún amó a su pueblo, Él nos sigue amando, Él no cambia. La pregunta es, ¿amas lo suficiente a Dios como para hacer morir tu carnecita? Que siempre te demanda, dame, te pide, aliméntame, ¿no? Entonces, la consagración implica andar en el Espíritu para ser guiados por el Espíritu.
Ellos son los que siguen en sus pasos, recibiendo dirección de Él. Por eso tienes que pasar tiempo buscando a Dios, orando mucho en el Espíritu. Pasar tiempo en su presencia, buscándolo para recibir de Él dirección. Y estas personas toman pasos que son ordenados o dirigidos por Dios. Recuerden, ya hemos hablado de la naturaleza de nuestro andar en el Espíritu. ¿Es en un viaje? ¿O es alineados con el Espíritu? ¿O es paso a paso? O sea, eso significa que hay un camino en el cual tú y yo tenemos que andar o transitar. Hay pasos que dirigen nuestra existencia terrenal. Y Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Dios, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, Jeremías está diciendo algo que él aprendió desde muy joven. O sea, el hombre no es dueño de su camino ni de su destino. Él no puede dirigir sus pasos por sí mismo. El hombre es un ser finito, limitado, imperfecto. No tiene la capacidad para formular su plan, su caminar. Entonces, Dios nos diseñó, nos puso en la tierra para cumplir con un propósito y tu camino lo forman los pasos que Él te guía a hacer por tu espíritu. Entonces, estos pasos tienen que ver con la eternidad. Entonces, Dios quiere que caminemos con Él y el camino que debemos recorrer es eterno. Es eterno. Una buena oración que podemos hacer se encuentra en el Salmo 139:24. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso tiene que ver con desconectarte de la carne, tratar con tus defectos de carácter y entrar en el plan eterno de Dios. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos en la vida? ¿No? Se dice que el 80% de cristianos aún no ha descubierto el plan ni el propósito de Dios para sus vidas. Pero yo te doy buenas noticias. Tú puedes saber para qué fuiste creado. Tú puedes entrar en la plenitud de aquello para lo cual viniste a la existencia. Él preparó un camino. Y como ya Jeremías lo decía, el hombre no tiene la capacidad para inventar su propio camino porque fue diseñado para descubrir su camino en comunión con Dios. Tú puedes ser guiado con el Espíritu, eso es parte de la guía o de la vida en el Espíritu. Y los que han caminado con Dios han descubierto el camino, el plan de Dios, poco a poco, paulatinamente, progresivamente. Y Dios nos llama para que nosotros podamos seguir en sus pasos. Hermanos, estamos en tiempos muy peligrosos. Yo creo que tú y yo tenemos que ponernos serios con Dios. Él es amor, Él es maravilloso, pero Él nos está llamando. Su espíritu nos anhela celosamente. Y frente a millones de distracciones, es tiempo de ponernos serios con Dios, es tiempo de pasar tiempo en su presencia, buscar su corazón, buscar su guía, porque es ahí que nosotros vamos a poder vivir como Él quiere la vida en el Espíritu.